Parte del mensaje y pues me toca a mí, así que yo le diría que no se siente, ¿verdad? Y que me acompañe de nuevo de pie para leer en la palabra rápido. Gloria a Dios. Santo tú eres Dios. Santo Jesús. Y en esta noche, gloria a Dios, quiero leer en el libro de Jonás, y yo le voy a pedir que me acompañe, gloria a Dios. En esta noche yo quiero, ¿verdad?, predicar bajo esa historia, y quizás sea una historia que piensan que es para niños o algo así, pero he tenido la oportunidad en estos días de leerla y realmente que me ha ministrado demasiado, así que yo quiero compartirlo con ustedes en esta noche. Gloria a Dios. Si es que lo encuentro, porque ahora mismo se me perdió. Gloria a Dios, aleluya. Jonás, capítulo 2, gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante, gloria a Dios, aleluya. Y se me acaba de perder aquí Jonás. Es que, hermano, esto es una Biblia nueva que estoy usando y yo creo que no vuelvo a usar una Biblia nueva. Me quedo con la mía. Gloria a Dios. ¿Qué? Ay, gloria a Dios. Así que leemos Jonás capítulo 2 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que así como ha ministrado mi vida, pueda ministrar la vida de mis hermanos en esta noche. Gracias, Señor, porque has sido bueno en nuestra vida y que cada día nos enseñas a través de tu palabra. Te pedimos que seas tú ministrando a nuestro corazón de manera en especial en esta noche y que de aquí nos salgamos igual a como entramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar, gloria a Dios. Y en esta noche quiero predicar, dar esta corta reflexión acerca de la historia de Jonás. Y el libro de Jonás, ¿verdad?, es un libro bien corto, bien sencillo de entender, no es complicado. Pero, ¿verdad?, uno a veces piensa que es una historia más bien para niños o para escuelas bíblicas así de niños pequeños, pero realmente mientras leía este libro en esta semana, ¿verdad?, que me he propuesto leer los libros de los profetas menores, y luego de Amós, de Osea, ahora empecé con Jonás y realmente me ha ministrado mucho y yo lo quiero compartir con ustedes. Y yo quiero que en esta noche hagamos un recorrido por la vida de Jonás, pero no solamente que lo veamos a él, sino que veamos nuestra vida
reflejada en la vida de Jonás, porque quizás muchos de nosotros decimos, ay, Jonás no le hizo caso al Señor, Jonás, qué sé yo, un montón de cosas, lo criticamos a él, pero yo sé que a lo mejor en algún aspecto de su vida usted se pueda identificar con este personaje en esta noche. Así que antes de comenzar, yo quiero hablar de quién era Jonás. Si usted puede dejar su Biblia abierta, gloria a Dios, porque voy a seguir moviéndome de capítulo, pero Jonás, gloria a Dios, capítulo 1, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y me llama la atención que, ¿verdad? El libro de Jonás comienza pues dando un trasfondo de quién era Jonás, quién era, ¿verdad? Sus antepasados. Dice que era hijo de Amitai. Y, ¿verdad? Estuve buscando mucha información y Amitai viene de la palabra hebrea emet, que significa verdad, fidelidad, lealtad y fiabilidad. Y, ¿verdad? La mayoría de los teólogos, todos dicen que Jonás, ¿verdad? Tuvo una familia que en su casa se le enseñó la palabra de Dios, que Jonás era de una familia israelita que realmente era temerosa de Dios. Pero ¿qué pasa, verdad? Y eso lo vamos a ver ya mismo. Jonás era temeroso de Dios, pero en el momento en que Dios le dio el llamado, pues sus caprichos, pues le parecieron más importantes que la palabra de Dios. Y yo quiero hablar de eso en esta noche. Y recuerde que no estamos hablando solamente de Jonás, sino que estamos hablando de nosotros en su vida. O sea, nosotros, cómo se refleja la vida de Jonás en nuestra vida. Y, ¿verdad? Jonás comienza, se comienza hablando de él, que era hijo de Amitai, y en su casa se le había enseñado la palabra del Señor. Y en el hebreo, ¿verdad? Dice, vino palabra de Yahweh. En este caso, ¿verdad? Pues las traducciones dicen, vino palabra de Jehová. Y yo quiero que usted le ponga un pin a eso, porque más adelante, ¿verdad? Yo quiero hablar sobre ese nombre. ¿Y qué pasa? Jonás es este hombre que nace en un hogar que se le enseña la palabra de Dios. Y con el paso del tiempo, pues dice la palabra que Dios le dio un llamado a Jonás. Y dice el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Dios le da un mandato a Jonás, ¿verdad? En este caso. Pero ¿qué pasa? Jonás toma una decisión, ¿verdad? Que quizás a lo mejor usted ha tomado muchas veces, al igual que yo. Y dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y dice, Jonás se levantó no para otra cosa, para huir de la presencia de Jehová. Y yo sé que a lo mejor muchas veces en nuestra vida Dios nos ha llamado, Dios nos ha dado un mandato. Y nosotros como que queremos huir de la presencia de Jehová como si la presencia fuera a un lugar en específico. Pero realmente la presencia de Dios es algo que todo el tiempo va a ir con nosotros, y a veces queremos huir de la presencia de Jehová, pero dice el Salmo 139:7, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Pero parece, ¿verdad?, que ese Salmo Jonás no lo había leído y pues se quiso huir, ¿verdad?, quiso huir de la presencia del Señor. Y esto no se queda ahí, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de eso. Y dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y esta palabra descendió a mí me hizo pensar mucho. Y verdad, quizás sea algo que yo pensé, pero realmente a mí me edificó porque dice que Jonás descendió a Jope. Y yo siento que cuando nosotros huimos de la presencia del Señor es como descender. Es como dar un paso más hacia abajo. Es como que cuando nos alejamos, ¿verdad? Das ese paso hacia abajo, das un paso lejos de la presencia del Señor. Y a veces Dios nos quiere
en las alturas, pero nosotros por huir de la presencia del Señor vamos descendiendo. Y dice la palabra que Jonás halló una nave que partía a Tarsis. Dice, y pagando su pasaje. Quién sabe, a lo mejor si se fuera para Nínive no tuviera que pagar el pasaje, pero él se quiso ir para Tarsis y le tocó pagar el pasaje. Y hermano, a mí esto también me ministra mucho porque cuando nosotros queremos huir de la presencia del Señor, las cosas nos van a costar. Y nosotros, dice la palabra en Juan capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer. Y a Jonás le costó el pasaje, pero más adelante vamos a ver todo lo que le costó. Y asimismo, nosotros a veces queremos parecer más inteligentes que Dios y queremos parecer más independientes. Y nos toca pagar, nos cuesta mucho. Porque lejos del Señor comenzamos a sufrir, lejos del Señor las cosas no nos salen bien, lejos del Señor comenzamos a tener más tropiezos, porque nos estamos metiendo en lugares donde Dios no nos llamó. Y lejos de la presencia del Señor, dice Juan 15, que separados de mí nada podéis hacer. Y a mí me gusta, ¿verdad? Porque el autor de este libro enfatiza mucho en que cada paso que daba Jonás lo hacía no por otra cosa que huir de la presencia del Señor. Sin embargo, cada vez que Jonás deseaba huir, Dios ya tenía un plan preparado para salir a su encuentro. Y yo quiero, ¿verdad?, que usted me acompañe al verso 4 de Jonás capítulo 1, si tiene su Biblia abierta. Y dice que Jonás, ¿verdad?, se monta en esta barca para huir de la presencia del Señor. Y, ¿verdad?, yo creo que usted sabe por dónde navegan las barcas, ¿verdad? Las barcas, pues, se van por el mar. Y, ¿verdad?, Jonás parece que olvidó que aquel de quien él estaba huyendo era el que creó el mar, era el que creó los animales, era el que creó los cielos y la tierra. Y Jonás estaba utilizando la creación de Dios para huir de él. Y a veces nosotros también usamos cosas que Dios ha creado para armar nuestras propias excusas de huir de la presencia del Señor. Pero como dije ahorita, el Señor siempre sale a nuestro encuentro. Y dice la palabra que allí en el mar, el versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y, hermano, por el mar que Jonás estaba navegando para huir de la presencia del Señor, ese mismo mar lo había creado Jehová. Y, hermano, a mí me hace pensar mucho que a veces nosotros le formulamos muchas excusas a Dios y queremos alejarnos de la presencia del Señor. Pero, hermano, es imposible. Porque Dios lo creó todo, Dios tiene el dominio sobre nuestra vida, Dios tiene el dominio sobre la tierra, Dios tiene el dominio sobre las personas, Dios tiene el dominio sobre los animales. Y es imposible nosotros poder huir de la presencia del Señor porque en algún momento de nuestra vida vamos a ver al Señor llamándonos. Y entonces aquí en la barca pasan dos cosas. Primero está el viento y la tormenta que está afectando, gloria a Dios, la barca. ¿Y qué pasa también? Los que andaban con Jonás, pues no eran muy creyentes, gloria a Dios, no eran muy creyentes de Dios. Y cada cual comenzó a aclamar a sus dioses. Cada cual comenzó a aclamar a sus ídolos. Y querían comenzaron a echar las suertes, como dice la palabra, y querían buscar quién era el culpable y por qué les había venido, ¿verdad?, este mal, por qué esta tormenta, por qué todo lo que está pasando. Y yo quiero que también usted se identifique con esto, porque muchas veces cuando nosotros estamos alejados de la presencia del Señor, las personas que nos rodean se ven afectadas.
porque ya nosotros no portamos ese brillo del Espíritu, esa palabra. Y cuando nosotros estamos alejados de la presencia del Señor, como sucedió con Jonás, las personas que estaban con él se comienzan a ver afectadas. Y, ¿verdad? Yo les quiero contar rapidito. En nuestra escuela, ¿verdad? Y Paola y Natalia están aquí en nuestra escuela. Nosotras tres junto a otras personas tenemos la confra y verdad nos hemos dedicado a compartir la palabra de Dios. Y el enemigo se ha levantado de muchas maneras, nos han quitado el salón, nos han quitado un montón de cosas, siempre, ¿verdad? Tienen un pero para la confra, tienen como que uno quiere hacer las cosas y siempre dicen que no, pero yo a veces me pongo a pensar y digo, realmente la escuela necesita de nosotros, la escuela necesita de la obra del Señor. Y uno dice, realmente no hay manera de cómo huir de lo que Dios nos ha llamado a nosotros, porque hay muchos jóvenes tan necesitados y hay maestros que necesitan la palabra del Señor. Y nosotros no somos quienes para huir de lo que Dios nos llamó. Y si Dios nos puso ahí en este año, en este tiempo, ahí vamos a permanecer llevando la palabra del Señor. Y esa escuela es como ese Nínive donde nos llamó el Señor. Y verdad, hemos pasado por muchas turbulencias, pero el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva todavía siguen corriendo dentro de mí. Yo sé que dentro de Natalia, dentro de Paola y dentro de todos esos jóvenes que están con nosotros allí, que tenemos esa necesidad ferviente de llevar esa agua viva a otras personas. Y hermano, ¿verdad? Volviendo a la palabra, cuando nosotros nos alejamos del Señor y Jonás se alejó de la presencia del Señor, los que estaban cerca de él también se afectaron. Y nuestro testimonio, ¿verdad? Se vio afectado, ese brillo ya los demás no lo pueden ver en nosotros. Y pasa, ¿verdad? Que en el versículo 9, los marineros le preguntan a Jonás. Y me parece bien irónico que Jonás le contesta, dice la palabra, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y hermano, ¿verdad? Esto a mí cuando lo leí me dio hasta un poco de risa, porque es que a veces en esta vida de Jonás conocía a Dios. Jonás dice que temía a Dios, pero no le obedecía. Y Jonás reconoce que Dios creó el mar, que Dios creó los cielos, pero está usando esos recursos para huir de la presencia del Señor. Y, ¿verdad? Jonás temía a Jehová, pero no le obedecía. Y el verso 10, ¿verdad? Nos dice que esos jóvenes, esos hombres, ¿verdad? Se dieron cuenta de que Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor. Y se lo voy a leer, lo dice así. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y hermano, cuando usted se aleja de la presencia de Jehová, se va a notar en su vida que está lejos del Señor. Y el Señor puede ser que permita tempestades, puede ser que permita muchas cosas para atraerlo de nuevo a su presencia, para atraerlo de nuevo a aquel llamado que Dios tiene con su vida. Pero me gusta porque más adelante en el verso 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y me llama la atención, ¿verdad? Porque dentro de ese error que cometió Jonás, Dios se acordó también de los hombres que andaban con él. Y al principio vimos que esos hombres creían en dioses, creían en ídolos, pero terminaron creyendo en Dios, terminaron creyendo en el poder que tenía Dios sobre sus vidas.
Y verdad, Dios también utilizó este proceso para acercarse a aquellos hombres. Y yo sé, verdad, yo me imagino que quizás cuando esos hombres llegaron a tierra firme, le contaron a su familia, no sé, y Dios también se acordó de esas personas. Y dice la palabra, ¿verdad? Cuando, luego de este versículo, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y dice, pero Jehová lo tenía preparado. O sea, que no importando lo que quisiera hacer Jonás, ya Dios lo tenía preparado y ya Dios tenía un plan para atraerlo de nuevo a su presencia. Entonces, hermano, llega este pez y llega en el momento, en ese mismo instante, ¿verdad? En el momento oportuno y coge a Jonás. Y, by the way, no era una ballena, hermano, no se crea esa mentira, porque mucha gente dice que era una ballena y no era una ballena. Bueno, no lo dice ahí. Y entonces, coge a Jonás. Y, ¿verdad? Nos demuestra el dominio que tiene Dios sobre los animales, sobre nuestra vida, que el Señor le dice al viento, calla y enmudece, que el Señor da la orden y hasta los animales le obedecen. Entonces llega este pez y coge a Jonás, y ahí dentro del pez, que dice que estuvo 3 días y 3 noches, es que Jonás comienza, ¿verdad?, a hacer esta oración que leemos al inicio, que se encuentra en el capítulo 2. Y dice, entonces Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y hermano, ¿verdad? Me encanta, porque a veces también nosotros estamos como que en ese punto de nuestra vida donde ya nosotros no tenemos control, porque Jonás no le podía decir al pez, ¿verdad? Escúpeme, porque, ¿verdad? Jonás no tenía ese poder. Y en ese momento donde ya las cosas se salen de nuestras manos, Dios tiene que permitir eso para que nosotros nos acordemos que desde la angustia nosotros podemos invocar a Jehová. Que desde la angustia, hermano, Dios está presto a escucharte, aun cuando quizás los problemas nos hemos metido nosotros mismos. Desde la angustia, Dios está presto a escuchar nuestro clamor. Entonces, hermano, Jonás comienza a hacer esta oración. Y esta oración a mí se me parece mucho a varios salmos. O sea, tiene unas referencias bien claras a otros salmos de la Biblia. Y los anoté por aquí si usted después lo quiere, ¿verdad? Lo quiere leer, porque si me pongo ahora a hacer eso, pues me voy a tardar mucho tiempo. Pero hace una referencia, ¿verdad?, al Salmo 18, al Salmo 41, al Salmo 42. Y, ¿verdad?, estaba leyendo que en esta misma Biblia, ¿verdad?, que le dije que es nueva, que no creo que la vuelva a traer porque las páginas se pegan. Pero en esta misma Biblia, que es una Biblia de estudio, dice que Jonás probablemente haya escuchado esos salmos antes, porque en ese pueblo donde él vivía, pues en Israel se usaba los salmos para adorar al Señor. Y Jonás, en el peor momento de su vida, donde estaba en este pez, él comienza a invocar el nombre del Señor. Y dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y usted puede buscar el Salmo 18:6 y, ¿verdad?, es un verso casi igual. Y, hermano, a mí me encanta porque aún en los problemas donde nosotros mismos nos hemos metido, donde nosotros mismos hemos tenido esa culpa de queremos sentirnos más inteligentes que Dios, realmente Dios escucha tu clamor aún en la angustia. Realmente Dios quiere escuchar tu voz diciendo, Señor, yo necesito de ti. Señor, yo te fallé, yo quise huir de ti, pero yo necesito de ti en mi vida. Y, hermano, dice, me echaste a lo profundo de los mares. Jonás sabía que quien lo había echado al mar realmente no eran aquellos hombres,
Fue el mismo Dios que lo echó. Pero a mí me gusta porque Dios lo echó a un mar que él mismo creó. O sea, Dios no lo tiró a aquel mar como para que Jonás se muriera ahogado. Dios aún ahí estaba velando por su cuidado. Y hermano, donde quiera que Dios usted le lleve, no tenga temor, porque si Dios le está llevando, usted no va a morir ahí, usted no va a, ¿verdad?, a desfallecer ahí. Aún ahí en el desierto, Dios sigue velando por nuestro cuidado. Y Oseas 2:14 dice, pero yo la traeré y la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Y a veces Dios nos lleva a lugares, ¿verdad?, como Jonás en este pez, que uno dice, Señor, pero ¿qué voy a hacer yo aquí? Aquí yo voy a desfallecer, aquí este es mi final. Pero realmente Dios lo echó a un mar que ya él conocía, que Dios sabía, que Dios tenía un plan trazado y que Dios lo echó ahí no para que muriese, sino por un propósito y por una enseñanza. Y luego de decir eso, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y, ¿verdad? Esto lo dice el Salmo 42, y usted lo puede leer también, si no me equivoco, el versículo 7. Y, ¿verdad? Jonás sabía que quien lo había echado era Dios y que esas olas, que esas ondas, ¿verdad?, que pasaron sobre él, eran de Jehová. Pero aún ahí, aunque él tuviera temor, él podía estar seguro, porque si Dios lo había echado a lo profundo de la mar, era por un propósito. Y Jonás, en el versículo 7, que es mi favorito, dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Y es, ¿verdad?, a veces es un poquito lamentable que nuestra vida tiene que llegar a momentos bien complicados para nosotros acordarnos del Señor, para nosotros acordarnos que tenemos un Dios al que podemos clamar y que lleva rato esperando ahí por nosotros a que tú escuches su voz y permitas que Él haga de tu vida como Él quiere, gloria a Dios. Y luego versículo 9, y aquí me estoy deteniendo, pero ya voy a avanzar, es que este capítulo es el que quiero usar de manera, ¿verdad?, más central. Pero el versículo 9 dice, pagaré lo que prometí. Y Jonás sabía y le decía a Dios, Señor, yo te he fallado, Señor, yo me he alejado de ti, pero aquello que yo te prometí, aquel llamado que tú hiciste sobre mi vida, yo ahora lo voy a pagar. Yo voy a pagar aquello que te prometí. Y eso es lo que demanda Dios de nosotros, hermanos, que nosotros paguemos lo que le prometimos al Señor, que aún aunque nosotros nos hemos alejado, aunque hemos huido de la presencia del Señor, todavía hay oportunidad para que tú pagues lo que le prometiste al Señor. Y me da, ¿verdad?, me llama mucho la atención que desde donde él estaba le tomaba, ¿verdad?, unos 3 días llegar a Nínive desde su lugar inicial. Pero pues ahora tenía que estar 3 días hasta Nínive y 3 días en el pez, porque pues lo duplicó por alejarse de la presencia del Señor. Porque, hermano, cuando nosotros nos alejamos del plan perfecto del Señor, las cosas se atrasan, las cosas nos salen mal, las cosas parecen, ¿verdad?, que no van a salir bien y no salen bien hasta que nosotros volvemos y le decimos al Señor, Señor, yo necesito que tú hagas algo en mi vida y yo voy a pagar lo que te prometí, pero yo necesito que tú me ayudes. Y, ¿verdad?, dice la palabra al final de esta oración de Jonás, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, lo mandó Jehová, porque Dios tenía dominio sobre aquel pez y sobre la vida de Jonás también, y sobre la mía y sobre la suya. Así que Dios, ¿verdad?, manda a este pez a que
lo vomitara en tierra. Y me llama la atención porque realmente no dice que lo vomitara en Nínive, sino que lo vomitara en tierra. O sea, que le da de nuevo la oportunidad a Jonás de decidir si voy a ir hacia donde Dios me mandó o si realmente voy a hacer de nuevo lo que yo quiero. Y dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella misma palabra que le había dado al inicio, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, el mensaje que yo te diré. Y ahora estas instrucciones eran más específicas que las del principio. Ahora Dios le dice: tú vas a decir el mensaje que yo te diga. Porque Dios sabía, ¿verdad?, que Jonás, ¿verdad?, era un poquito difícil. Y que pues a la primera, pues quiso hacer lo que él quiso. Pero ahora Dios le dijo: yo te voy a dar otra oportunidad, pero tú vas a dar el mensaje que yo te diré. Y verdad, Jonás va allá. Dice que lo puede ver en el versículo 3, de 3 días de camino. O sea, ahora le tomaba 3 días en el pez y 3 días de camino. Y llega a Nínive y verdad, ahí en Nínive dice la palabra que Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de sus malos caminos y les perdonó. Pero ¿qué pasa, verdad? Es irónico que luego de que Dios tiene tanta misericordia con la vida de Jonás, Jonás se enoja por la misericordia que Dios tuvo con esta tierra. Y, ¿verdad?, Dios le dice en el capítulo 4, versículo 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, Dios le dijo: ¿por qué te enojas? Si esa misma misericordia que yo estoy teniendo con esta persona, yo también la tuve contigo cuando intentaste huir de mi presencia. Y, hermano, como si fuera poco, la palabra dice que Jonás se fue y acampó hacia el oriente. Pareciera como también si se quisiera ir de nuevo, como si estuviera molesto, y acampó hacia el oriente. Y allí en el oriente dice que Dios preparó una calabacera, o sea, como un árbol que creció sobre Jonás para que le hiciera sombra. Y eso usted lo puede encontrar en el capítulo 4, versículo 6. Y, verdad, me parece muy bonito porque aún Jonás rebelándose contra Dios, aún así Dios estaba detrás de él velando por su cuidado. Y Dios manda, ¿verdad? Porque Dios también quería demostrar que tenía el dominio, no solamente sobre los animales, no solamente sobre el viento, sobre el mar, sobre las personas, también sobre estas plantas, porque Dios permitió que creciera este árbol y dice que creció sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente, ¿verdad?, por aquella calabacera. Y en la vida de Jonás, Dios había usado de todo. Dios había usado su palabra, o sea, hablar y darle un mandato a él. Dios había usado el mar, Dios había usado los animales, Dios había usado hasta ahora un árbol también, Dios había usado personas. Pero como dicen por ahí, que es una frase que dicen que cuando, ¿verdad?, cuando alguna persona dicen que, ¿cómo es que dicen? Que manda y va. Pues Dios es alguien que manda y va, que mandaba a estos elementos naturales, al mar, al pez, a todo, pero Dios manda y va. O sea, que Dios mandaba estas cosas a trabajar en el plan que Él tenía con Jonás, pero también dentro de todo velaba por el cuidado de la vida de este hombre. Dios aún así velaba por el cuidado de la vida de este hombre.
Jonás en el mar no se ahogó. Jonás en el pez nunca nunca se murió allá adentro. Jonás, Dios no permitió que se muriera de ninguna manera porque Dios aún así tenía un propósito con su vida. Y hermano, aunque usted a veces como que quiera alejarse de la presencia del Señor, Dios siempre, como dicen por ahí, manda y va. Dios siempre va a mandar personas, va a mandar experiencias, va a mandar muchas cosas para traerlo a su presencia. Y no solo eso, sino que también va a velar por su cuidado en medio de los momentos difíciles. Y gloria a Dios, aleluya. Luego de eso, pues termina con que Dios le da una enseñanza a Jonás. Después dice la palabra, usted lo puede buscar luego, que Dios mandó como a un gusano, ¿verdad? A que corrompiera este árbol para que dejara, ¿verdad? Para que dejara de hacerle sombra. Y le da esta enseñanza a Jonás de que así como él se sintió mal cuando, ¿verdad?, este árbol cayó, así mismo Dios tenía misericordia con aquella tierra de Nínive cuando Nínive se estaba alejando de la presencia del Señor. Y hermano, yo no sé usted, pero a mí esta historia me ha ministrado mucho porque Dios utiliza cada ficha que está en su poderío para acercarnos a su presencia. Aun cuando uno dice, Señor, este llamado que me diste a mí no me gusta, este mandato a mí no me gusta, o este camino que estoy caminando en pos de lo que tú me dijiste está como que difícil y no quiero seguir. Pero Dios siempre utiliza el dominio sobre su creación y sobre nuestra vida para acercarnos más a su presencia. Y quizá mientras más Jonás se quería alejar, más Dios lo iba atrayendo hacia el llamado que ya Dios había depositado sobre su vida. Entonces, al inicio, ¿verdad?, le había dicho que en el original, en vez de decir verdad, cuando menciona a Jehová dice Yahweh. Y Yahweh significa yo soy. Y me llama la atención porque en este libro Dios le estaba mostrando a Jonás quién él era. El Dios que manda el mar, el Dios que manda el viento, el Dios que manda su vida, el Dios que manda a las personas, el Dios que manda al mundo, porque Él tiene el dominio de todo. Y Dios, ese Yahweh, ese yo soy, le estaba demostrando a Jonás en el momento en que él se quiso alejar. El yo soy le estaba mostrando quién realmente él era. Y entonces, hermano, yo no sé usted, pero yo me identifiqué mucho con la vida de este hombre, que no es solamente un hombre que se lo tragó un pez y después lo vomitó, no. Es la historia de un hombre que trató de que Dios pues no lo usara para lo que Dios quería. Pero el llamado de Dios se hacía aún más fuerte. Y Dios buscó todas las formas para traerlo de nuevo al redil. Y así mismo trabaja en nuestra vida. El yo soy, aún teniendo dominio sobre todo el mundo, nos eligió a nosotros con un mandato. Y por más que usted quiera alejarse, por más que usted quiera decir, Señor, no, Señor, yo no nací para esto, Señor, yo no quiero predicar tu palabra, como hizo Jonás, que no quería ir a Nínive por sus meros caprichos de que no quería ir a aquella ciudad. Realmente el plan de Dios sigue vigente. Y aun cuando Jonás le falló, el plan de Dios seguía vigente. Y aún en los momentos donde nosotros mismos nos hemos alejado y hemos caído en lugares que nos hacen daño, ahí Dios también vela por nuestro cuidado. Y hermano, recordemos que Dios tiene el dominio de todo. Entonces, ¿por qué?
¿Por qué huir de la presencia del Señor? ¿Por qué huir del llamado que Él le hizo a mi vida? ¿Por qué voy a huir de lo que Dios me dijo que iba a hacer conmigo? No, hermano, no huyamos de la presencia del Señor. No queramos huir de lo que Dios ya te llamó, porque Dios va a buscar las miles de formas para traerte de nuevo a Él. Y por eso precisamente es que usted está aquí en esta noche. Porque yo sé que mínimo en algún momento de su vida usted dijo, Señor, ya yo no puedo más, ya yo me siento desanimado, ya yo siento que nada me está saliendo bien, yo voy a dejar esto. Pero no, Dios lo quiere en su presencia, Dios lo quiere en su obra. La mies es mucha, más los obreros son pocos. Y si Dios lo llamó, es para que Él pueda cumplir su propósito en su vida. Y para que usted pueda, ¿verdad?, tomar esa cruz y seguir en pos de Él. Y, ¿verdad?, no debemos ser como Jonás. Seguir huyendo y seguir buscando mil formas de huir de un Dios que tiene el dominio sobre todo. No podemos tratar de buscar miles de excusas para ponerle a Dios cuando Dios tiene el dominio completo sobre nuestra vida. Y al inicio, ¿verdad?, dijimos que Jonás se le enseñó en su casa la palabra del Señor. Jonás conocía a Dios, pero no le obedecía. Pero, ¿verdad?, se creía autosuficiente más bien. Creía, ¿verdad?, que obedecer a Dios era opcional. Pero la presencia del Señor siguió detrás de él. Y así mismo ocurre en nuestra vida. Y para mí, esta historia, ¿verdad?, este amor de Dios ante la fidelidad, ante la infidelidad de Jonás, es como una imagen metafórica del amor que Dios le tenía a la ciudad de Nínive, del amor que Dios le tenía a esta tierra, que lo demuestra en ese amor que Dios le tenía a Jonás, aun cuando Jonás quería separarse de la presencia del Señor. Así que, hermano, yo no sé si usted, al igual que a mí, le ha ministrado esta palabra, pero Dios quiere hacer algo con su vida. Y en todo el libro, y usted, ¿verdad?, pudo escuchar todos los versículos que yo leí. Y decía, ¿verdad?, yo los tengo aquí marcados. En todos los pasos decía, pero Jehová hizo levantar un gran viento. Lo hacía Jehová. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Lo hacía Jehová, no lo hacía más nadie. Y mandó Jehová al pez, porque era algo que también estaba haciendo Dios. Y dice, y preparó Jehová una calabacera. Y sigue diciendo un montón de versículos que dicen que Dios preparaba cada momento que vivía Jonás. Y así mismo, hermano, el trato de Dios no es con más nadie, es entre tú y Él. Y aun cuando nosotros nos rebelemos contra Él, Dios sigue estando ahí presente, porque el trato es entre Dios y yo. Y, hermano, no queramos huir más del llamado del Señor. Y esto, ¿verdad?, esto ha sido todo lo que el Señor puso en mi vida, que por lo menos a mí fue de mucha bendición. Y yo espero, ¿verdad?, que a su vida también, y que desde este día de hoy quizás usted pueda decirle al Señor, Señor, perdóname por todas esas veces que yo quise usar tu propia creación para huir de ti, o quise fallarte, o quise creerme más sabio que tú. Más bien que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Así que se puede poner de pie en esta noche. Ya yo he terminado. Y le voy a pedir a papi que pase por aquí. Gloria a Dios. Voy a cantar una alabanza. Gloria a Dios. Para terminar el mensaje adorando al Señor. Santo tú eres, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Si tú moriste por mí,
Soplaste vida en mí, entre tantos me escogiste a mí. ¿Cómo no voy a adorarte a ti? Si tú moriste por mí, soplaste vida en mí. Entre tantos me escogiste a mí. ¿Cómo no voy a adorarte a ti? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte a ti? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte a ti? Si tú moriste por mí, soplaste vida en mí. Entre tantos me escogiste a mí. ¿Cómo no voy a adorarte a ti? Si tú moriste por mí, soplaste vida en mí. Entre tantos me escogiste a mí. ¿Cómo no voy a adorarte a ti? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte a ti? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte a ti? Aunque estoy cansado, triste y agobiado, las fuerzas no me dan para seguir caminando. Mi cuerpo lentamente se desgasta, pero de mi boca sale una alabanza. Aunque estoy cansado, triste y agobiado, las fuerzas no me dan para seguir caminando. Mi cuerpo lentamente se desgasta, pero de mi boca tú recibes alabanza. Aunque estoy cansado, triste y agobiado, las fuerzas no me dan para seguir caminando. Mi cuerpo lentamente se desgasta, pero de mi boca, ¿cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte a ti? Si tú moriste por mí, soplaste vida en mí. Entre tantos me escogiste a mí. ¿Cómo no voy a adorarte a ti? Si tú moriste por mí, soplaste vida en mí. Entre tantos me escogiste a mí. ¿Cómo no voy a adorarte a ti? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte a ti? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte a ti? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte a ti? Aunque estoy cansado, triste y agobiado, las fuerzas no me dan para seguir caminando. Mi cuerpo lentamente se desgasta, pero de mi boca sale una alabanza. Y aunque estoy cansado, triste y agobiado, las fuerzas no me dan para seguir caminando. Mi cuerpo lentamente se desgasta, pero de mi boca, ¿cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte a ti? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte?
¿Cómo no voy a adorarte a ti? Amén. Hasta aquí mi parte y nuestro pastor con nosotros.